Detente un segundo. Esto que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en la que estás viendo tu vida ahora mismo. Porque tal vez hoy sientes que estás perdiendo, que todo se te vino encima, que ya no puedes más. Pero hay algo que nadie te ha dicho con claridad. No es lo mismo caer que ser derrotado. Y si Dios está contigo, entonces esto no se ha terminado. No importa lo que estés enfrentando, no importa cuántas veces hayas dudado, hay una verdad que puede levantarte hoy mismo. Quédate hasta el final porque lo que vas a entender puede cambiarlo todo. No todo lo que parece una derrota lo es realmente. A veces la vida golpea fuerte, te hace tropezar, te llena de dudas e incluso te lleva a cuestionar si Dios está viendo lo que estás pasando. Pero caer no significa que todo terminó. Hay una diferencia clara entre un tropiezo y una derrota definitiva. Puedes levantarte, puedes perder hoy y aún así vencer mañana. Puedes estar en el suelo por un momento y seguir teniendo un propósito por cumplir. La verdadera derrota solo ocurre cuando decides alejarte de Dios. Mientras Él siga siendo parte de tu camino, tu historia no ha terminado, y lo que estás viviendo ahora no define tu final. En Romanos 8:31 se plantea una pregunta poderosa, no como una simple frase bonita, sino como un reto espiritual real. Si Dios está a nuestro favor, ¿quién podrá estar en contra? Piénsalo seriamente. No es solo una frase inspiradora. Si el Dios que creó todo, que conoce cada detalle de tu vida y cada momento de tu historia, está de tu lado, ¿qué puede realmente destruirte? No significa que no habrá dificultades o enemigos, sino que ninguno de ellos tendrá la victoria final. Y eso cambia completamente tu forma de vivir. Transforma cómo enfrentas tus miedos, cómo encaras situaciones difíciles y cómo te levantas cada día, incluso después de jornadas duras. Hay una diferencia enorme entre vivir solo y vivir con Dios. No es solo algo espiritual, también se refleja en lo práctico. Quien confía en que Dios lo respalda, actúa distinto, habla distinto y responde de manera diferente bajo presión. No porque sea más fuerte que otros, sino porque entiende que el resultado no depende únicamente de sus propias fuerzas. Hay algo que lo sostiene más allá de lo visible, y eso da libertad, porque nunca has estado solo, aunque en algunos momentos lo hayas sentido así, incluso en las noches más pesadas o en los días donde la fe parecía apagarse, Dios estaba sosteniéndote. Por eso, cuando aparezca la idea de que estás abandonado, recuerda esta verdad y respóndela con convicción. Si Dios está conmigo, nadie puede vencerme. Ninguna circunstancia, ninguna persona, ningún pensamiento negativo, ningún error del pasado, ni ninguna situación presente tiene más poder que Él. La palabra también nos enseña que la presencia de Dios es una protección que no siempre se ve, pero sí se siente. No siempre llega de forma evidente o espectacular. Muchas veces se manifiesta en lo que no ocurrió, en el problema que se evitó, en la situación de la que saliste sin entender por qué, en la puerta que se cerró y que luego comprendiste que te estaba cuidando. Un ejemplo claro está en la historia de Eliseo y su siervo. Estaban rodeados por un gran ejército enemigo y el siervo, al verlo, se llenó de miedo porque solo podía percibir lo visible. Todo indicaba derrota, pero Eliseo le dijo que no temiera, porque había más a su favor que en su contra.
Luego oró para que Dios le abriera los ojos, y entonces el siervo pudo ver algo que siempre estuvo allí: un ejército celestial rodeándolos y protegiéndolos. El problema no era la realidad, sino la percepción. El siervo no veía toda la verdad, solo una parte de ella. Y eso mismo puede pasarte hoy. Puede que solo estés viendo dificultades, problemas y oposición, pero hay una dimensión invisible donde Dios ya está actuando a tu favor. Hay protección que no puedes ver, respaldo que no siempre sientes, pero que es real. Aunque no lo percibas, hay algo mucho mayor cuidándote, y nada puede tocar tu vida sin que pase primero por las manos de Dios. Isaías 41:10 nos recuerda: no tengas miedo porque estoy contigo, no te desanimes porque yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, siempre te ayudo y te sostengo con mi mano justa. Ese siempre no depende de que hagas todo bien, ni de cuánta fe tengas, ni de que tu vida esté en perfecto orden. Es un siempre real, que permanece incluso en tus momentos más débiles, en tu confusión y en esos días donde dudas más de lo que crees. Y esa seguridad, la de saber que Dios no te abandona aunque todo parezca difícil, es la protección más verdadera que existe. Hay algo importante de lo que casi no se habla porque incomoda, pero es necesario entenderlo. El enemigo no siempre ataca de forma evidente. Si lo hiciera, lo reconocerías enseguida y fortalecerías tu fe. Su estrategia es más sutil: busca agotarte, debilitar tu fe y llevarte al punto en el que quieras rendirte. No porque seas débil, sino porque el cansancio hace que bajes la guardia, y lo hace de formas que muchas veces no identificas como ataques. Pensamientos que aparecen en la noche cuando estás solo, recuerdos de fracasos que surgen justo cuando estás por avanzar, voces internas que te hacen dudar, situaciones que se acumulan hasta que todo se siente demasiado pesado. Ese es su plan: no destruirte de golpe, sino desgastarte poco a poco hasta que tú mismo decidas rendirte. Pero Dios no se rinde contigo. Aunque dudes, falles o te canses, Él sigue presente, obrando a tu favor y preparando lo que viene. Como dice Hebreos 10:23, mantengamos firme nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No se trata de que tú seas perfecto o fuerte todo el tiempo, sino de que Dios es fiel. Su fidelidad no depende de cómo te sientas ni de cuánta energía tengas. Él promete y cumple. Además, ese desgaste no solo viene de afuera, sino también de tu mente. Pensamientos constantes, preocupaciones, escenarios que imaginas, comparaciones con otros, recuerdos que regresan en los peores momentos. Todo eso cansa el alma, y una mente agotada pierde claridad, decide desde el miedo y se aleja de la confianza. Por eso Dios no quiere que vivas atrapado en ese ruido mental. Quiere darte paz, descanso y la seguridad de que, aunque no lo veas, Él está actuando. Si hoy sientes que tu mente está saturada de preocupaciones que no puedes resolver, este es el momento de hacer lo que hizo Ezequías: llevar todo delante de Dios y decirle: Señor, ya no quiero cargar esto solo. No lo entiendo, pero confío en que tú sí. Cuando haces eso, algo cambia. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque tu alma encuentra descanso. Y ese descanso vale más que 1000 respuestas. Así que cuando llegue el cansancio, porque llegará, recuerda esto: el enemigo intenta agotarte porque sabe que lo que Dios tiene preparado para ti al final del proceso vale la pena. No te rindas antes de verlo. Hay una fase en toda lucha que resulta más dura que cualquier otra. No es el momento del ataque evidente ni el del dolor que se puede describir. Es el tiempo del silencio.
Ese instante en el que oras y parece que el cielo está cerrado. Cuando buscas dirección y no recibes una respuesta clara. Cuando pasan semanas, meses o incluso años y todo sigue igual. En medio de ese silencio, la mente comienza a crear sus propias conclusiones. Que Dios está molesto, que hiciste algo mal, que eres el único al que no le responde, o que tu fe no es suficiente. Pero hay algo importante que debes entender sobre el silencio de Dios. No significa abandono, significa preparación. Dios no guarda silencio porque no le importes, sino porque está obrando en dimensiones que aún no puedes percibir. Es como un maestro durante un examen. Mientras enseña, habla, guía y corrige. Pero cuando llega el momento de evaluar, guarda silencio. No porque se haya ido, sino porque quiere ver lo que el alumno ya ha aprendido. Así también actúa Dios. Hay momentos en los que ya te dio la promesa, ya habló a tu corazón y ya te mostró el camino, y ahora espera que avances con lo que recibiste, aunque no haya una nueva confirmación en cada paso. Esa fe que sigue adelante, aun cuando el cielo parece callado, es la que más lo honra, porque no depende de emociones, sino de convicción. Dios no quiere que vivas detenido preguntándote por qué no responde. Quiere que vivas con la paz de saber que si Él está en control, todo está resuelto, aunque todavía no lo veas. Además, el silencio produce algo profundo en quien aprende a vivirlo con fe, un conocimiento más íntimo de Dios. Cuando todo fluye y hay respuestas visibles, es fácil reconocer a Dios por lo que hace, pero en el silencio se le conoce por lo que es, fiel aunque no hable, presente aunque no se sienta, obrando aunque no se vea. Ese tipo de conocimiento es más firme, porque no depende de emociones, sino del carácter de Dios, que nunca cambia. Por eso, cuando se dice «estad quietos y conoced que yo soy Dios», no se trata de rendirse, sino de confiar. Es una confianza que declara «aún no escucho respuesta, pero conozco a quien prometió, y eso me basta para seguir adelante». El silencio de Dios no es el final, es el lugar donde Él está escribiendo lo que viene. La Biblia muestra esto de forma clara en la historia de David y Goliat. El ejército de Israel estaba paralizado. Durante 40 días, Goliat los desafió y nadie se atrevía a enfrentarlo. El miedo había ganado sin que comenzara la batalla, porque todos miraban con ojos humanos, veían su tamaño, su armadura, su experiencia, y concluían que era imposible vencer. Entonces apareció David, un joven pastor sin entrenamiento militar, sin armadura y sin respaldo visible. Solo tenía una honda, 5 piedras y algo que el resto había perdido: la certeza de que Dios estaba con él. Esa seguridad lo llevó a avanzar sin temor, mientras todos retrocedían. David no ignoraba la realidad del gigante. Sabía que era fuerte y peligroso, pero tenía algo más poderoso que cualquier estrategia: su experiencia con Dios. Había visto antes cómo Dios lo había librado, y eso le daba la confianza de que lo haría nuevamente. No era arrogancia, era convicción. No dependía de probabilidades ni de recursos humanos, sino de la presencia de Dios. Y fue precisamente esa fe la que lo impulsó a enfrentar lo imposible. David se dirigió a Goliat sin temor y sin rodeos, con una seguridad profunda que solo tiene alguien que sabe en quién ha puesto su confianza. En 1 Samuel 17:45 declara: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos». Su verdadera arma no era la honda,
ni las piedras, ni su destreza como pastor, sino el nombre de Dios que lo acompañaba. Y fue así como una simple piedra, en manos de un joven elegido por Dios, derribó al enemigo más temido. Porque cuando Dios lucha a tu lado, no importa cuán grande sea el adversario, sino quién es el que te respalda. Hay algo clave en esta historia. David no esperó a sentirse seguro para actuar. Avanzó aún sin tener esa seguridad emocional, impulsado por su convicción. Esa es la fe que Dios honra, no la que aguarda condiciones perfectas, sino la que se mueve con lo que tiene, confiando en quien la envía. Ahora hazte una pregunta sincera. ¿Qué gigante enfrentas hoy? ¿Cuál es ese problema que llevas tiempo mirando sin saber cómo enfrentarlo? Tal vez sea una ansiedad persistente, una enfermedad, una dificultad económica, una relación rota o un sueño que ya casi no te atreves a mencionar. Míralo de frente y recuerda lo que David sabía. El mismo Dios que te ayudó antes sigue peleando por ti hoy. Puede parecer imposible a los ojos humanos, pero para Dios no lo es. Y si Él está contigo, incluso lo poco que tienes es suficiente. También hay otra historia bíblica que muestra una victoria completamente distinta a la lógica humana. No todos los gigantes se enfrentan de la misma manera. A veces, la estrategia de Dios no requiere más fuerza, sino mayor rendición. El rey Josafat recibió una noticia alarmante. 3 naciones se habían unido para atacar a Judá. Era un ejército enorme, imposible de vencer humanamente. Pero en lugar de reaccionar con estrategias militares, Josafat se humilló ante Dios y reconoció su realidad con total honestidad. No tenemos fuerza para enfrentar esta gran multitud. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. 2 Crónicas 20:12. Esa oración, sencilla pero sincera, refleja una fe genuina, reconocer la propia limitación y confiar en el poder ilimitado de Dios. La respuesta divina fue clara. Ellos no tendrían que pelear. Solo debían posicionarse y ser testigos de la salvación. Al día siguiente, Josafat hizo algo inesperado. Puso a los cantores al frente del ejército. Mientras ellos alababan, los enemigos comenzaron a destruirse entre sí. Cuando el pueblo llegó al lugar, la batalla ya estaba ganada. No tuvieron que luchar. La victoria llegó a través de la alabanza, de la entrega total y del reconocimiento de que la batalla no era de ellos, sino de Dios. Y esa misma historia también puede convertirse en la tuya. Hay batallas que no se ganan con más esfuerzo, se ganan con más rendición. Hay problemas que no se resuelven con más análisis. Se resuelven cuando sueltas el control y dejas que Dios tome el frente. Y fíjate lo que dice el texto. Inmediatamente después de que Josafat nombró la posición de los cantores. Segunda Crónicas 20, versículo 22, dice que cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir. Cuando comenzaron a alabar, no cuando terminaron de pelear, no cuando el problema se resolvió. Cuando comenzaron a alabar, Dios actuó. La alabanza no fue la consecuencia de la victoria, fue la condición para ella. Y eso lo cambia todo sobre cómo entendemos la relación entre la fe y las circunstancias. La fe no espera el resultado para declarar la victoria. La fe declara la victoria para que el resultado llegue. Si hoy sientes que ya no tienes fuerza para seguir peleando, tal vez Dios no te está pidiendo que pelees más. Tal vez te está pidiendo que pongas a los cantores al frente, que alabes antes de ver el resultado, que declares su victoria antes de tener la evidencia, que vuelvas los ojos a Él y le digas honestamente, no sé qué hacer, pero sé en quién confío. Y desde ese lugar de rendición,
Dios hace lo que solo Él puede hacer. Ahora necesito hablarte de algo que el dolor muchas veces nos hace olvidar, que lo que parece una derrota desde dentro del proceso, desde la perspectiva de Dios, puede ser exactamente lo que necesitaba pasar para llevarte al lugar correcto. Piensa en la semilla. Para que dé fruto tiene que enterrarse, tiene que pasar por oscuridad, tiene que desintegrarse antes de germinar. Desde afuera, enterrada bajo la tierra, parece que está muerta, pero está exactamente donde necesita estar para producir lo que fue creada para producir. Y a veces Dios nos mete en tierra, no para destruirnos, para prepararnos para un fruto que la comodidad nunca podría haber producido. El apóstol Pablo lo entendía con una profundidad que nació del proceso. 2 Corintios 12, versículo 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, no en la fortaleza, en la debilidad. No cuando todo va bien, cuando todo parece ir mal, porque es en esa debilidad donde el poder de Dios ya no tiene competencia con el poder humano. Es donde queda claro que lo que está ocurriendo no viene de tus recursos, viene de Él. Y cuando la victoria llega desde ese lugar, nadie puede atribuírsela a la habilidad humana. La gloria le pertenece completamente a Dios, y esa gloria, revelada a través de tu debilidad, a través de tu proceso, a través de lo que parecía una derrota, se convierte en el testimonio más poderoso que puedes tener. Porque cuando alguien te vea del otro lado de lo que estás viviendo, no va a decir que fuiste inteligente o valiente o estratégico. Va a decir que Dios fue fiel. Y ese testimonio no se construye en los días fáciles. Se construye exactamente aquí, en los días que hoy duelen. Así que no te escondas de tu proceso. No lo tapes con apariencias de que todo está bien. Deja que Dios trabaje en ti donde estás. Porque el taller de Dios no siempre se parece a un lugar de bendición. A veces se parece a un desierto. A veces se parece a una cueva. A veces se parece a un horno. Pero lo que sale de ese taller no tiene comparación con lo que entró. Ten presente esta verdad hoy. Las apariencias engañan. Dios no juzga tú. Las apariencias engañan. Dios no juzga tu historia por el capítulo que estás viviendo. Uno de los errores más comunes cuando estamos en medio de una batalla es juzgar el resultado por el capítulo actual, ver el momento más difícil y concluir que es el desenlace, sentir el dolor más intenso y decidir que es el final. Pero los capítulos difíciles no son finales, son transiciones. Y la diferencia entre quién supera el proceso y quién no, muchas veces no es la intensidad del problema, es la perspectiva desde la que lo mira. Piensa en cómo se ve una mariposa mientras todavía está dentro del capullo. Desde afuera parece atrapada, limitada, parece que está en un lugar demasiado pequeño para lo que fue diseñada. Pero lo que ocurre dentro de ese capullo no es una prisión, es una transformación. El proceso que desde afuera parece restricción, desde adentro es formación. Y si alguien interrumpiera ese proceso con la intención de ayudar, abriendo el capullo antes de tiempo, mataría a la mariposa. Porque la lucha para salir del capullo es parte de lo que fortalece sus alas. Sin esa lucha no puede volar. Y a veces los procesos que atravesamos funcionan exactamente igual. La dificultad no está ahí para destruirnos, está ahí para fortalecer exactamente lo que necesitaremos para volar después. Así que cuando estés en el capullo, cuando todo parece demasiado pequeño, demasiado difícil y demasiado largo, recuerda que Dios no juzga tu historia por el capítulo que estás viviendo. Él ve la mariposa que está siendo formada y sabe exactamente cuándo es el momento correcto para que el capullo se abra. Hay un momento en la vida del rey Ezequías que habla directamente a cualquiera que hoy esté en medio de una situación
que parece sin salida. Ezequías era rey de Judá y recibió una carta del rey de Asiria, la potencia militar más poderosa de su tiempo. Era una carta de amenaza que decía que ningún Dios había podido salvar a las naciones que Asiria había conquistado, que Judá tampoco sería la excepción y que la rendición era la única opción sensata. Desde cualquier perspectiva política o militar, la carta tenía razón. Asiria era imbatible, pero Ezequías hizo algo que lo cambió todo. Tomó la carta, la llevó al templo y la extendió delante de Dios. Segunda de Reyes 19, versículo 14. Registra que tomó Ezequías las cartas de mano de los mensajeros, las leyó, subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. No hizo un análisis estratégico, no convocó un consejo de guerra, no entró en pánico. Llevó la carta directamente a Dios y la extendió ante él como diciendo: Señor, mira esto, tú ves lo que me están diciendo. No tengo respuesta para esto, pero sé que tú sí. Y esa noche, mientras Ezequías dormía confiando en que Dios había escuchado, el ángel de Jehová salió y mató en el campamento asirio a 185,000 hombres, sin una batalla, sin una estrategia militar, sin que el ejército de Judá se moviera, solo porque un rey llevó la carta al templo y la extendió delante de Dios. El segundo libro de Reyes, en su versículo 35, lo registra como uno de los actos de liberación más extraordinarios de toda la historia bíblica. Y la llave que abrió ese milagro no fue la fuerza de Judá, fue la humildad de un rey que reconoció su límite y lo depositó en manos del que no tiene límite. Eso es lo que ocurre cuando dejas de intentar resolver lo que solo Dios puede solucionar. ¿Qué cartas estás cargando tú hoy? ¿Qué amenaza llevas leyendo una y otra vez? Analizándola, preocupándote por ella, intentando encontrar una respuesta que no llega. Tal vez el paso que Dios te está pidiendo no es encontrar la solución, es llevar la carta al templo, extenderla delante de Él y decirle: Señor, esto que tengo aquí es más grande que yo. No sé qué hacer con ello, pero tú sí sabes y te lo entrego, porque lo que parece una amenaza insuperable en tus manos puede convertirse en la plataforma del milagro más inesperado, cuando la depositas en las manos de Dios. Ahora te invitamos a interiorizar esta verdad. El mayor ataque del enemigo siempre va dirigido a tu identidad. Hay algo que el enemigo hace con una consistencia que debería alertarte. Antes de cualquier otro tipo de ataque, va por tu identidad, no por tus circunstancias primero. Va por lo que crees que eres. Porque si logra convencerte de que eres menos de lo que Dios dice que eres, no necesita hacer mucho más. Te saboteas tú solo. Mira lo que ocurrió con Jesús. Justo después de ser bautizado, el Padre habló desde el cielo y declaró con claridad: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una identidad proclamada desde el cielo. Y la primera cosa que hizo el enemigo en el desierto fue atacar exactamente eso. No atacó las circunstancias de Jesús, ni su misión directamente. Atacó su identidad al decirle: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres... Esa es siempre la primera pregunta del enemigo. ¿Eres realmente lo que Dios dice que eres? ¿Mereces realmente lo que Dios prometió? ¿Eres lo suficientemente bueno para lo que Él declaró sobre tu vida? Y si no reconoces ese ataque por lo que es, empiezas a responderlo desde el lugar equivocado, desde la duda, desde la autopercepción herida, desde la lista de errores y fracasos que el enemigo siempre tiene, lista para presentarte en el peor momento. Y entonces, sin que nadie te empuje, empiezas a alejarte de tu propio propósito. Porque si no te ves como Dios te ve, vivirás por debajo de tu llamado. Buscarás amor en lugares que no pueden dártelo,
Aceptarás lo que no mereces y te conformarás con migajas cuando fuiste llamado a sentarte a la mesa del rey. Y todo eso ocurre porque el enemigo ganó el primer asalto, el de la identidad. Primera de Pedro 2, versículo 9, lo dice con una claridad que no da lugar a la confusión. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No eres lo que tu pasado grita, no eres lo que otros opinaron de ti. No eres la suma de tus fracasos. Eres lo que Dios ha declarado que eres, escogido, adquirido, puesto aparte con propósito. Y cuando vives desde esa identidad, las batallas se ven diferente, no porque desaparezcan, sino porque ya no las enfrentas como alguien que está tratando de sobrevivir. Las enfrentas como alguien que sabe que el resultado ya está garantizado por quien camina con él. Hay una enorme diferencia entre sobrevivir y conquistar. Y esa diferencia nace exactamente aquí, en cómo te ves a ti mismo. El mundo te bombardea con etiquetas falsas. No puedes, no vales, no eres suficiente. Mira todo lo que ha fallado. Mira todo lo que perdiste. Ese llamado no es para alguien como tú. Y si no tienes la identidad clara, esas etiquetas se pegan y empiezan a operar como verdad en tu vida, aunque no lo sean. Pero Dios te habla diferente. Tú puedes en mí, tú vales por mi sangre. Tú eres suficiente porque yo te he hecho completo. Tu pasado no define tu llamado. Yo llamo a las cosas que no son como si fuesen, y cuando eliges creer la voz de Dios por encima de todas las demás, no solo sobre las circunstancias, sino sobre ti mismo, algo se libera. La derrota ya no tiene asidero, porque no se puede ganar contra alguien que sabe quién es. Hay algo que necesitas entender sobre la fe antes de que lleguemos al cierre. La fe no es lo que sientes cuando todo va bien. Es la decisión que tomas cuando nada va bien. Y esa distinción lo cambia todo, porque hay personas que confunden la fe con un estado emocional. Creen que tener fe es sentirse fuerte, seguro, conectado con Dios de manera intensa y consistente. Y cuando esas emociones no están, concluyen que la fe se fue. Pero la fe no es una emoción. Es una decisión del alma que dice, aunque no sienta nada, sigo creyendo. Aunque no vea nada, sigo avanzando. Aunque todo a mi alrededor diga que es imposible, confío en que Dios puede. Y esa decisión no siempre se siente heroica. A veces se siente como simplemente sobrevivir el día. A veces se siente como orar sin emoción, solo porque es lo que se debe hacer. A veces se siente como levantarse, aunque no tengas ganas, porque la alternativa es quedarte en el piso. Pero Dios ve eso y Dios honra eso. Hebreos 11, versículo 1 lo dice con una precisión que transforma la manera de entender la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. No siento lo que ya llegó, no hay emoción de lo que ya está visible. Hay certeza y convicción. Eso no es emocional, es una postura del alma que elige creer, aunque no haya evidencia visible todavía. Y esa postura mantenida en el tiempo es lo que eventualmente producirá el resultado. No porque la fe sea magia, sino porque la fe mantiene al corazón alineado con Dios. Y un corazón alineado con Dios puede recibir lo que Dios tiene preparado, mientras que un corazón cerrado por la decepción o paralizado por el miedo muchas veces no puede. Y hay algo más sobre la fe que necesitas escuchar. Tu fe no solo te sostiene a ti, sino que les habla a las personas que te rodean. Hay personas que están mirando cómo atraviesas esto. Pueden ser tus hijos que te observan sin que lo sepas. Puede ser alguien en el trabajo que ve cómo manejas la presión. Puede ser un amigo que no cree en Dios, pero que nota que hay algo diferente en ti.
Y cuando ven que a pesar de todo sigues de pie, que no te derrumbaste, que la tormenta no te destruyó, se preguntan, ¿qué tienes tú que ellos no tienen? Y esa pregunta abre puertas que ningún sermón puede abrir. Tu fe en medio de la batalla es testimonio, no el que das con palabras, sino el que das con la manera de vivir. Así que cultívala, protégela del desánimo, aliméntala con la palabra cuando los sentimientos no están. Declárala en voz alta cuando los pensamientos quieran silenciarla. Porque esa fe, la tuya, la que persiste aunque nadie la aplauda, la que sigue aunque todo diga que no tiene sentido, es la que mueve el cielo. Hay una verdad que necesitas llevar como ancla en los momentos donde el cansancio quiera convencerte de que todo terminó. La guerra no termina cuando tus emociones se rinden. La guerra no termina cuando las circunstancias no mejoran. La guerra no termina cuando el enemigo celebra antes de tiempo. La guerra solo termina cuando Dios da la última palabra. Y si Él no ha dicho que se acabó, entonces todavía hay esperanza, todavía hay promesa y todavía hay territorio por conquistar. El enemigo sabe eso. Por eso trabaja con tanto esfuerzo para que abandones antes de que Dios actúe. Porque si logra que te rindas 5 minutos antes del milagro, ganó sin que Dios haya dicho que se acabó. ¿Cuántas personas se han ido justo antes de que llegara lo que esperaban? ¿Cuántos soltaron la promesa a pocos pasos de verla cumplida? ¿Cuántos dejaron de orar justo cuando el cielo estaba a punto de abrirse? No porque Dios los haya abandonado, sino porque el agotamiento del proceso fue mayor que la convicción de que Dios todavía estaba obrando. Así que cada vez que sientas que ya no puedes más, hazte esta pregunta. ¿Ha dicho Dios que se acabó? No tus emociones, no las circunstancias, no las personas a tu alrededor. ¿Ha dicho Dios que se acabó? Si la respuesta es no, entonces no se acabó. Sigue aunque estés cansado. Sigue aunque no veas señales. Sigue aunque el proceso tome más de lo que esperabas. Sigue. Y hay algo que quiero que entiendas sobre por qué seguir importa tanto. No es solo por lo que recibirás cuando el proceso termina. Es por en quién te estás convirtiendo mientras dura el proceso. La fe que resiste en la oscuridad no es la misma que entró en la oscuridad. Sale más profunda, más arraigada, más difícil de sacudir. Y esa fe, la que fue formada en el proceso, es la que te sostendrá en lo que viene después, no la que se construyó en los días fáciles, sino la que sobrevivió los días difíciles, porque la promesa de Dios no tiene fecha de vencimiento, y lo que Él prometió lo cumple a su tiempo, de su manera, con su exactitud perfecta, pero cumple siempre. Hay una última verdad que necesitas llevar como ancla, especialmente para los días donde nada funciona como esperabas. Cuando todo falla, Dios sigue siendo fiel, no de manera condicional, no dependiendo de cómo te hayas comportado, no basado en si lograste mantener la fe perfectamente durante el proceso. Dios es fiel por lo que Él es, no por lo que tú haces. Y eso significa que incluso en tus peores días, incluso cuando has fallado, incluso cuando la fe estuvo tan baja que casi no podías reconocerla, su fidelidad permanece sin cambios. Segunda de Timoteo 2, versículo 13. Lo dice con una honestidad que resulta casi increíble. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios no es una característica que adopta o abandona según las circunstancias. Es parte de su naturaleza, tan imposible de quitarle como quitarle la luz al sol. Y eso cambia completamente la manera de acercarse a Dios en los momentos de vulnerabilidad mayor. No tienes que llegar perfecto. No tienes que tener todo resuelto antes de presentarte ante Él. No tienes que haber mantenido la fe impecable durante todo el proceso para merecer que Dios te responda.
Puedes llegar exactamente como estás, con las dudas, con el agotamiento, con las preguntas sin respuesta, con los fallos que te avergüenzan. Y Él te recibe porque su fidelidad no depende de tu rendimiento, depende de su carácter. Y hay algo más sobre esa fidelidad que necesitas saber. No solo te sostiene cuando estás en la tormenta, te persigue. El Salmo 23, versículo 6 lo dice de una manera que nunca deja de impresionar. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Te seguirán. No esperarán a que llegues. No aparecerán cuando te lo merezcas. Te seguirán todos los días, los buenos y los difíciles, los de fe firme y los de duda intensa, los de avance y los de retroceso. La misericordia y el bien de Dios te están siguiendo hoy, en este momento, en este proceso, en esta batalla que todavía no terminó. No te has salido de su alcance. No puedes salirte de su alcance, porque Él no abandona lo que comenzó. Y si empezó contigo, sigue contigo y seguirá contigo. Eso no es optimismo espiritual. Es la promesa más sólida que existe. Y sobre esa promesa puedes pararte aunque todo lo demás se mueva. Hay personas que construyen su seguridad sobre el trabajo. Y cuando el trabajo falla, caen. Hay personas que construyen su seguridad sobre las relaciones, y cuando las relaciones se rompen, se derrumban. Hay personas que construyen su seguridad sobre la salud, y cuando la salud cambia, pierden el rumbo. Pero la persona que construye sobre la fidelidad de Dios puede perder trabajo, relaciones, salud y seguir de pie, no porque sea insensible, sino porque su fundamento no se sacudió. Porque lo que se mueve con el viento no puede sostenerte. Solo puedes sostenerte en lo que no se mueve, y la fidelidad de Dios no se mueve. Llegamos al corazón de todo. Todo lo que hemos hablado converge en esto. Si Dios está contigo, ya llevas la victoria. No cuando llegue el resultado, no cuando el problema se resuelva, no cuando las circunstancias mejoren. Ya ahora, con todo lo que tienes y con todo lo que todavía falta, en medio del proceso, en medio de la espera, en medio de la batalla que todavía no terminó, ya llevas la victoria dentro porque llevas al victorioso dentro. Y la pregunta que quiero dejarte antes de cerrar este mensaje no es si crees en Dios. Sé que crees. La pregunta es si estás caminando como alguien que cree que Dios ya ganó. Porque hay una enorme diferencia entre creer en Dios y vivir desde la victoria de Dios. Se puede creer en Dios y seguir caminando con miedo. Se puede creer en Dios y seguir tomando decisiones desde el pánico. Se puede creer en Dios y seguir hablando de uno mismo como si fuera una víctima sin salida. Pero cuando entiendes lo que significa que el Dios del universo camina contigo, algo cambia en la postura, en la manera de entrar a las habitaciones, en la manera de hablar sobre lo que estás atravesando, en la manera de pararte frente a lo que te intimida. David no caminó hacia Goliat con la cabeza gacha esperando sobrevivir. Caminó con la certeza de que el resultado ya estaba decidido, porque Dios ya había decidido pelearlo. Y esa certeza, esa convicción de que no caminas solo, de que hay un ejército celestial a tu alrededor que no ves, pero que está, de que la última palabra le pertenece a Dios y no a las circunstancias. Eso es lo que lo cambia todo. No necesitas que el problema se resuelva primero para tener paz. La paz viene de saber en quién descansa tu historia. Y si descansa en Dios, puedes descansar tú también. Aunque todavía no veas el resultado, aunque todavía duela, aunque todavía falte tiempo, descansa. Porque Dios nunca ha perdido una batalla y no va a empezar con la tuya. Con Dios nadie te vence. Eso no es un deseo. No es una motivación bonita para el momento difícil. Es la declaración más real sobre tu vida que existe, y quiero que la vivas desde hoy. No cuando el problema se resuelva,
no cuando el gigante caiga, no cuando la situación mejore. Desde hoy, en el proceso, en la batalla, en el lugar donde todavía hay incertidumbre. Desde hoy camina diferente, porque el que va contigo ya venció. El que lleva tu historia en sus manos ya tiene el escrito final. El que prometió que ninguna arma forjada contra ti prosperará, no cambiará su promesa según cómo estén las circunstancias del día. Y esa certeza, si la recibes hoy, si la dejas entrar de verdad, hace algo que ninguna solución temporal puede hacer. Transforma la manera en que enfrentas el mañana, el día siguiente y todos los días que vienen después. Porque una persona que sabe que Dios la respalda no camina igual, no habla igual, no toma decisiones iguales, no responde a la presión igual. Hay algo diferente en su postura, una calma que no depende de que todo esté bien, una firmeza que no se explica por las circunstancias, una esperanza que persiste aunque el panorama siga estando incierto. Eso es lo que produce saber de verdad que con Dios nadie te vence. Con Dios nadie me vence. Escríbela en los comentarios. Declara esa verdad sobre tu vida hoy, no como una frase de moda, sino como la convicción más firme que tienes sobre tu historia. Porque las palabras que declaras sobre tu propia vida tienen peso, tienen dirección. Y cuando declaras desde la fe lo que Dios prometió, estás alineando tu caminar con la realidad que Él ya tiene preparada. Comparte este video con alguien que hoy esté en medio de una batalla y necesite recordar que no está solo. Porque tal vez hay alguien a quien llevas tiempo queriendo alcanzar con una palabra de fe, y este mensaje puede ser el instrumento que Dios usa para llegar a ese corazón. No necesitas tener todas las respuestas para compartirlo. Solo necesitas saber que alguien lo necesita. Y cuando lo hagas, cuando ese clic ocurra, estarás siendo exactamente lo que Dios llama a sus hijos a hacer. Luz en medio de la oscuridad de alguien. Más, porque cuando un hijo de Dios recuerda quién camina con él, el panorama entero cambia, y eso que cambia en ti puede cambiar también la historia de alguien más. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, no te vayas sin hacer algo importante. Suscríbete para seguir recibiendo palabras que fortalecen tu fe. Dale like para que este mensaje llegue a más personas y compártelo con alguien que lo necesite hoy. Y quiero leerte. Escribe en los comentarios la palabra confío. Si Dios está contigo, todo puede cambiar, pero primero tienes que creerlo. Nos vemos en el próximo video.